Hoy tenemos un unboxing muy emocionante para mí. Esta es una de las laptops más capaces y también más caras del mercado, específicamente con la configuración que le puse. Se puede hacer muchísimo más cara de lo que he puesto aquí, pero solo me aseguré de ver y estudiar muchos videos de performance para los diferentes chips y las diferentes variantes de los chips y la RAM y la memoria y todo, para elegir algo que fuera adecuado para mi trabajo y también para mis tareas creativas como YouTube o mis otros hobbies que se pueden hacer en la computadora. No tanto para gaming, porque yo hago gaming en Xbox, entonces no era muy importante eso, pero sí necesitaba algo portable y muy capaz para editar, trabajar y tener muchas cosas puestas al mismo tiempo. Entonces voy a dejar en la pantalla la configuración específica con la que lo compré y vamos a empezar a abrir. Esta específicamente tiene 12, 16 y 16 de CPU. Tiene 48 GB de RAM, que sí, que sé que es mucho, pero probablemente lo use porque hice unos tests con la computadora que tengo ahora, que solo tiene 16 si no me equivoco, y con algunas cosas que hago todos los días ya me consumía casi toda la RAM, o toda la RAM básicamente, y empezaba a crashear y todo, así que también para hacer future proofing, para saber que en el futuro voy a seguir usando esta misma laptop, compré bastante RAM y también solamente subí 1 TB para el almacenamiento porque usualmente uso una SSD para editar externamente, así que necesitaba un poco de más almacenamiento porque las MacBooks funcionan mejor cuando tienes al menos 1 TB de almacenamiento, pero no necesito como guardar demasiadas cosas aquí, así que bueno, vamos a abrir. Ay, me encanta. Qué hermoso. Como siempre, Apple tiene una presentación súper impecable y además estoy muy emocionada por ver en persona la pantalla nanotexturizada, que sí cuesta unos 170 euros más, pero casi todo el mundo, de hecho todo el mundo que ha comprado esta laptop ha dicho que vale completamente la pena. Así que vamos a abrir. Súper pesada, o es menos pesada que mi laptop actual, porque mi laptop actual es demasiado pesada, pero sí es pesadita, probablemente porque, bueno, no es una Air, no, se supone que es una máquina más potente para profesionales, para artistas, etc. Y tiene ventiladores para que el rendimiento se mantenga de forma óptima. Bueno, como siempre, tienes como los manuales y... Oh, sí, esto es para limpiar específicamente la pantalla de nanotextura, que probablemente la vaya a usar. Es muy caro en la tienda, creo que cuesta como 30 euros ese papelito. Bueno, no estoy segura, pero lo bueno es que viene en la caja. ¿Qué más? Probablemente nada más. Obviamente tenemos también el cable con MagSafe, que me gustó mucho porque he visto a personas hablar de que cuando, no sé, como que arrancas el cable de forma accidental, la laptop no se va contigo porque es solo como un imán que va encima y no está completamente conectado. Así que vamos a probarlo. Y tiene, claro, el cable trenzado que ahora ya es estándar para Apple. 90 watts para el cargador. Es grande, pero aún así es bastante más pequeño que el cargador que usualmente uso en mi laptop actual, bueno, antigua ahora. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí, bueno, ¿qué más bonito? Y entonces, vamos a abrirla. Oh, no, ni siquiera sé de dónde se abre. Okay. Es la primera vez que compro y que de hecho es la primera vez que uso una laptop MacBook. Espero acostumbrarme también al sistema diferente operativo. Yo creo que sí, o sea, no, la mayoría de gente dice que es muy fácil e intuitivo, así que wow. El sonido característico. Y sí, bueno, se ve como una laptop normal. Bueno, ahora que ya la estoy tomando más, me acostumbré más al peso y bueno, sí, es bastante más ligera que mi laptop actual. Mi laptop no es tan antigua, pero es, en el momento era bastante potente. Y sí, el diseño es tan hermoso, se ve literalmente precioso. Bueno, porque la compré en Alemania, ¿no?
Me encanta. Sí se puede ver la nanotextura, ¿no? Wow. Básicamente es para que los reflejos no sean tan duros y puedas trabajar en... Estoy justo al frente de la ventana y unas luces por aquí y puedes todavía ver la pantalla completa, a diferencia del vidrio en donde realmente no se puede ver. Pero usa para usar español de España como el idioma principal. No voy a hacer... English as the main language. English is Press fine. the return key. Ok. Wow. Es demasiado hermosa. Estoy muy emocionada. Estoy demasiado emocionada. Wow. Hace unas semanas hablé sobre si el iPad, por ejemplo, podía reemplazar a una laptop y la respuesta es que puede ser, depende, para algunas personas sí. Para mí sí la puede reemplazar cuando estoy de viaje y necesito trabajar remoto y no quiero llevar todo el peso de la laptop, o también quizás si viajo a un lugar donde no quiero llevar una máquina tan cara, entonces sí, pero algo que para mí era importante era poder usar juntos el iPad y el computador. Entonces voy a probar las cosas con Stage Manager o Universal Control para jugar, no sé, en cómo es el sistema operativo, en cómo funcionan juntas. Viniendo de usar Android y Windows toda mi vida, esto es muy emocionante. La gente siempre ha dicho como, no, sí, Apple lo hace mejor, pero yo siempre trataba de pensar como, pero puedo pagar un poco menos y acostumbrarme a usar Windows, o como hacer workarounds, como, no sé, otras cosas para compensar lo que estaría pagando con Apple. Pero primero me compré el iPhone hace unos años y me enamoré. Después me compré el iPad hace unos meses y también me enamoré. Y ahora espero que pase lo mismo con el MacBook. En realidad creo que soy más compatible con cómo funcionan las cosas de Apple. No me encanta cómo funciona la empresa, como, bueno, la industria de la tecnología en general tiene muchos problemas, pero no hay mucha diferencia entre otras marcas de laptops y esta, y sí necesito una máquina para trabajar y para otras cosas. Voy a usar más mi iPad como pantalla digital, como interactiva, como journal también, porque me gusta escribir con el lápiz y lo uso en el trabajo también, pero esta máquina va a ser para editar, para trabajar en general, como en mi casa, para poder trabajar afuera. Me gusta trabajar en el patio, en el balcón, en el sillón, en el café. Me gusta ir a diferentes lugares para motivarme a trabajar y también para estudiar. Así que creo que me va a servir mucho, porque estuve pensando en comprarme la Mac Mini M4 Pro también, pero la diferencia son como de 1.000 euros. Y no tiene pantalla, teclado, trackpad, nada. Y bueno, no es portable, o sea, necesitas conectarla al enchufe o tener un generador o una batería, un almacenamiento de batería muy potente. Así que creo que esta fue una buena opción. No me arrepiento de mi compra hasta ahora, bueno, no lo he usado, pero es que es muy hermoso. Como no sé cómo enfatizar lo bonito que es todo esto, está muy bonito. Y sí, yo creo que quizás con el uso de unos meses vamos a ver cómo me va. Yo creo que me va a gustar mucho más con el tiempo, si las reseñas no me han mentido y si los niveles de potencia y de performance que he visto también siguen consistentemente. Así que bueno, probablemente este video lo edite aquí. Y es posible también que compre Final Cut Pro, porque sé que hay muchas cosas optimizadas para MacBook que funcionan aún mejor en el sistema de iOS que en otros sistemas. Hasta ahora uso DaVinci Resolve y DaVinci también funciona bien en la MacBook, pero quizás una aplicación nativa de Apple funcione mejor si de nuevo todo lo que he leído al respecto es correcto. Así que sí, vamos a ver. Creo que se recomienda muchísimo para personas que son artistas o que trabajan en sus laptops, que, bueno, no sé si voy a decir que soy un artista, pero hago o realizo tareas creativas también en mi laptop, y creo que esto va a hacer que el proceso sea mucho más placentero, que sea mucho más rápido, que sea mucho más eficiente y también mucho más estiloso, porque de verdad que estoy muy enamorada con la forma en la que se ve la MacBook Pro. Así que eso, vamos a ver. Así que sí, wow, está hermoso. También vi que hay como un nuevo color, como el Space Black.
pero sentí que el color plateado era un poco más clásico y también no deja tantas huellas, como cuando presiono no deja huellas para nada, o sea, no sé, se ve muy limpio todo el tiempo y también combina más con las cosas blancas que tengo en mi oficina. En general uso más cosas blancas por alguna razón. El teclado es negro y hace como contraste con el resto de cosas, pero no me molesta, la verdad, o sea, lo encuentro bonito, hace un contraste como elegante. Quizás me hubiera gustado que toda la laptop fuera gris, pero pues no existe, no es posible. Solo hay dos colores. El problema con Apple es que en general los colores divertidos siempre están para los modelos Air o los modelos base, pero los modelos Pro usualmente no tienen muchas cosas además de eso, pero bueno, primeras impresiones hasta ahora es que la pantalla es hermosa, el diseño es completamente precioso también, el trackpad es súper grande, tiene el function key, tiene numbers key, tiene todo, obviamente solo tiene un par de altavoces porque he comprado la versión de 14 pulgadas en vez de 16 porque de nuevo necesito la portabilidad y la verdad es que la pantalla es lo suficientemente grande para lo que necesito, entonces no creo que la vaya a cambiar por la 16. Es posible como devolverla en los primeros 15 días o algo así y cambiar el color o cambiar el tamaño o bueno, lo que tú quieras, en la de puedes cambiar el producto completo, lo puedes devolver, pero es que lo encuentro tan hermoso, tan elegante. Me encanta, está muy bonito, está demasiado bonito. Y bueno, tiene todos los puertos que necesito, tiene Thunderbolt 5, tiene MagSafe, tiene para los audífonos que no uso, tiene HDMI, tiene el lector de tarjetas para la cámara, entonces en realidad tiene todo. Igual probablemente voy a usar un hub porque mi micrófono y algunas cosas a veces necesitan USB-A, pero eso no es problema, también tengo adaptadores y cosas por la casa, así que sí, es un unboxing cortito porque no tiene demasiadas cosas, pero sí le compré un montón de accesorios para, no sé, para que se vea bonito, para protegerlo también, que probablemente le voy a poner algunas cosas y sí, no sé cómo me vaya a ir con el MacBook Pro, pero todas las reseñas que he visto han sido completamente maravillosas. Todo el mundo habla súper bien de MacBook Pro específicamente y no creo que me vaya a faltar RAM, no creo que me vaya a faltar potencia en el chip. Es el M4 Pro además y sí, no sé, estoy muy emocionada por usarlo. Así que bueno, veremos cómo me va.